Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Venezuela y Colombia. Culminó en Caracas un nuevo ciclo de diálogo de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN. Alivios humanitarios en 3 de las zonas más complejas por la histórica violencia y mantener el cese bilateral son algunos de los compromisos alcanzados. Analizamos sus implicaciones. En noticia argentina, la extrema derecha llega al extremo de negar el terrorismo de Estado a 40 años del retorno de la democracia. Tras la sangrienta dictadura de Videla, la condena por el negacionismo del movimiento Libertad Avanza de Milei se expresó de distintas formas este lunes, una de ellas con movilizaciones. ¿Cómo se atreven a tanto? Vamos a analizarlo. En Noticia Honduras, el presidente del Congreso anuncia la creación de una comisión especial para investigar al exfiscal general y a parte de su equipo por acción u omisión en actos de corrupción. Sucede esto en momentos en que la oposición frena el proceso de elección de nuevas autoridades del Ministerio Público y el gobierno denuncia intentos de desestabilización. Les presentamos esta radiografía. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En noticia Venezuela y Colombia, en Caracas se cerró este lunes el 4º ciclo de diálogo de paz entre el gobierno de Colombia, del presidente Petro, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Ambas partes acordaron acciones y dinámicas humanitarias, el objetivo de garantizar el cumplimiento del cese al fuego, entre otras. Vamos a verlo. Los delegados del gobierno colombiano y la guerrilla del ELN acordaron aliviar la situación humanitaria en algunas de las zonas más azotadas por el conflicto armado interno. Estas son Bajo Calima y San Juan, localidades del departamento de Valle del Cauca, y Chocó, el sur del departamento Bolívar, además del Bajo Cauca antioqueño, al nordeste del departamento de Antioquia, también fronterizo con Chocó. En ellas se adelantarán acciones y dinámicas humanitarias con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y Participación de las Comunidades. Allí se adelantarán acciones y dinámicas humanitarias, garantías para el cumplimiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal, la participación de las comunidades en los procesos de paz y proyectos de desarrollo social, que contarán con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación. La mesa estará atenta a las iniciativas de las comunidades para estudiar la declaración de otras zonas críticas. Otras zonas críticas serán las cárceles. Se desarrollarán mecanismos para atender a los presos políticos y personas privadas de la libertad, reconocidas como integrantes del ELN. El jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, felicitó a las partes por haber fortalecido el proceso alcanzado, acuerdos en beneficio de las comunidades y los territorios más afectados por el conflicto. A través de su canciller, Venezuela resaltó que se ha demostrado el compromiso de los involucrados con la anhelada paz de Colombia. El gobierno de Venezuela, como garante, está plenamente comprometido y decidido a apoyar, como lo solicite Colombia y sus fuerzas políticas, para alcanzar el proyecto de paz total que el presidente Gustavo Petro. En conjunto, los representantes de los países garantes del proceso manifestaron su satisfacción por los acuerdos que, de forma gradual, deberán acercar los resultados a los territorios. Las delegaciones del gobierno y el ELN agregaron que el mecanismo de monitoreo trabaja en el terreno para vigilar el cumplimiento del cese al fuego. Al respecto, hicieron un llamado a las organizaciones campesinas, indígenas y sociales a apoyar esta vigilancia.
¿Cómo se recibe esta noticia, estas decisiones que se han tomado en el cuarto ciclo de conversaciones entre el gobierno del presidente Petro y la delegación del Ejército de Liberación Nacional? Recordemos que esta es la tercera vez que vienen a Caracas. Hay una serie de países de nuestra América Latina en donde sesionarán aproximadamente un mes, 2 meses ambas delegaciones. Ya sucedió, por ejemplo, en México. En esta oportunidad cerró cuarto ciclo de conversaciones en Caracas. ¿Qué pasa entonces con respecto a las reacciones? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola, Nana, adelante, buenas noches. Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Bastantes reacciones se han suscitado, sobre todo las organizaciones campesinas, organizaciones étnicas que son las más afectadas con el conflicto en el país. Aseguran que es importante un desescalamiento del conflicto, sobre todo en sus territorios. Los alivios humanitarios solicitan que sean de pronto alcance, pues precisamente se siguen presentando conflictos en algunos territorios. Y en ese contexto hay que señalar la denuncia que hacía el gobernador de Arauca, Willington Rodríguez, asegurando que este fin de semana precisamente se habían presentado algunas confrontaciones armadas entre lo que dijo que eran las disidencias del Estado Mayor Central de las antiguas FARC y el ELN. Habló de un número indeterminado de muertos entre las dos facciones de la insurgencia y de algunos heridos. Inclusive, esto lo corroboró la Cruz Roja Internacional, prestando una ayuda humanitaria para la evacuación de los heridos. Hoy hubo un consejo de seguridad en el departamento de Arauca, más exactamente en el municipio de Tame, donde se desarrollaron las acciones. Algunas organizaciones no gubernamentales aseguran que precisamente lo que se requiere es que se organice la presencia de la fuerza pública para que sea una presencia protectora, precisamente porque hay otros grupos armados que no han acogido el cese al fuego bilateral y están aprovechando esta situación para abarcar, para tener más territorio en este cese al fuego, que sí lo está llevando a cabo el Ejército de Liberación Nacional. Entre ellos también aseguran que es muy importante que se comience a implementar estas ayudas humanitarias para el desescalamiento del conflicto y aseguraron que es muy importante que haya la presencia y la participación de la sociedad civil precisamente también como veedora del cese al fuego bilateral. Aseguraron que efectivamente se está cumpliendo ese cese al fuego, que las acciones han disminuido, que las acciones en contra del ejército pues también han disminuido y esto pues efectivamente va en favor de las comunidades. Sin embargo, como le reseñé anteriormente y las denuncias que han hecho algunas autoridades en algunos departamentos, pues sigue la confrontación entre grupos armados, lo que causa efectivamente desplazamiento y confinamiento de algunas comunidades. Sin embargo, las expectativas, aseguran, se comienzan a materializar. No es fácil, hay algunos agentes de guerra que no quieren que se desarrolle estos diálogos, porque no solo se está desarrollando, Tatiana, con el Ejército de Liberación Nacional, sino que este fin de semana también se desarrollaron algunos encuentros previos con integrantes del Estado Mayor Central de las antiguas FARC, de las disidencias de las FARC, en los que se llegaron a algunos puntos de acuerdo para ir como tareas pendientes para ir desescalando el conflicto, para mirar una fecha de cuándo se podría poner un cese al fuego bilateral entre estas disidencias y el Estado colombiano, que eso se estará proyectando. A mediados de mes tienen otra reunión, me refiero al Estado colombiano con las disidencias del Estado Mayor Central para llegar a puntos de acuerdo, sobre todo para desescalar el conflicto en los territorios, en esa perspectiva que se ha abierto el gobierno nacional de la paz total. Mucha expectativa por lo que pueda desarrollarse, sobre todo con la participación de la sociedad civil en los diálogos de paz con el ELN y las comisiones que están trabajando precisamente desde los territorios
para que esa participación se haga efectiva. Muchísimas gracias, Hernán. Seguimos atentos a más reacciones. Ya mañana regresan las ambas delegaciones a Colombia y ya veremos el quinto ciclo de conversaciones en qué país se encontrarán, en qué país los acogerá. Gracias, buenas noches. Y al cierre de este encuentro, nuestro corresponsal en el Retamal habló con el jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, habló con Pablo Beltrán y esto le dijo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial. Estamos en la Casona Cultural Aquiles Nazoa en Caracas. Este lugar ha recibido a las delegaciones de paz, tanto del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, como la delegación del gobierno colombiano, en la inauguración el pasado 14 de agosto y en este 4 de septiembre, el cierre de este cuarto ciclo de diálogos. Caracas es la tercera vez que recibe a las delegaciones de paz, sin considerar la primera vez cuando manifestaron el interés por reunirse, por comenzar este trabajo. Estamos para conversar y conocer más detalles de evaluación de este proceso junto a Pablo Beltrán, delegado y jefe de la delegación de paz del ELN. Bueno, su primera impresión de esto ha sido un trabajo largo, bien extenuante el que han tenido en este cuarto ciclo. ¿Qué evaluaciones sacan? Bueno, acabamos de concluir 3 semanas de trabajos acá. Atendimos sobre todo situaciones de zonas que están recibiendo muchos hostigamientos y zonas que quieren participar en el proceso de paz. Entonces, le dedicamos buena parte del tiempo a tomar medidas para garantizar que en esas zonas haya el cese, la gente participe en el proceso de paz, también que haya algunos alivios humanitarios allá y por supuesto vamos a comenzar a hacer unos programas, dijéramos, de cambios básicos urgentes en esas comunidades. Entonces, esos 4 programas es de las principales decisiones que hemos tomado en este ciclo. Esos lugares donde está esta intervención humanitaria, estas son palabras quizás conocidas para el pueblo colombiano, pero a un público internacional, a un público del sur del continente, de otros países, ¿qué significan en concreto esas intervenciones humanitarias? A ver, ayer se cumplió el primer mes de cese fuego bilateral y hicimos un balance y hay unas acciones deliberadas y planificadas en varias zonas para sabotear el cese, consistentes en asesinato de líderes sociales, masacres, despliegues de fuerzas paramilitares en zonas que están en cese, ataques a fuerzas nuestras. Entonces ese conjunto de elementos donde más ha ocurrido eso es donde las zonas están más críticas y a esas zonas más críticas es que destinamos las medidas que acabamos de tomar acá. La Comisión Nacional de Participación va a sesionar los próximos 9 y 10 de septiembre. Son 5 comisiones que preparan 25 procesos nacionales y regionales. ¿En qué consisten esos procesos? ¿Qué consiste? De aquí a febrero, el plan hay que sacar un plan de participación de la sociedad, una especie de metodología para no dejar a nadie por fuera en esta participación del proceso de paz. Entonces, ese Comité Nacional de Participación, que son casi 100 personas de todos los sectores y regiones, son las encargadas de hacer ese diseño metodológico y de hacer ese plan que deben entregar en febrero. ¿Y en qué va a consistir o eso lo define la propia comisión? No, ya tienen unos parámetros de trabajo. Van a ir a 9 regiones de Colombia. En cada región van a hacer unos procesos que van a concluir en unos eventos donde van a salir unos equipos impulsores de la participación y también van a haber 15 procesos de sectores nacionales, por ejemplo, los trabajadores, las etnias, las mujeres. Entonces, esos 15 procesos nacionales también van a reflexionar sobre la metodología para que nadie se quede afuera en su sector de esta participación en el proceso de paz. Usted daba una frase que seguramente va a titular muchos periódicos y es que el cese al fuego está bajo ataque. Usted está bajo fuego, ¿cierto? Usted señalaba los medios de comunicación principalmente y sectores de los territorios que están poniendo escollos, torpedeando derechamente el proceso. ¿Qué significa este ataque y esto que usted denuncia de los medios de comunicación? Bueno, la tarea de la mesa es producir una agenda de transformaciones para la paz y una alianza social, política, económica que sustente esa agenda de transformaciones bajo esta lógica.
los cambios traerán la paz. Entonces, si están atacando decisiones de la mesa como el cese al fuego, quiere decir que esos sectores que la atacan, ya sea mediáticamente, ya sea con armas en el territorio, no quieren que Colombia cambie. Ese es el mensaje. Y el senador Iván Cepeda, que hace parte de la delegación del gobierno, también señalaba que estos alivios humanitarios, estos procesos, también están pensando en el futuro, por ponerlo así, en el día después de una firma eventual, para que sean sostenibles. ¿Eso ya lo están trabajando, proyectos de desarrollo productivo, me refiero, en las comunidades? Por ejemplo, comenzamos a hacer una caravana humanitaria en el Pacífico colombiano, Chocó y Valle, y la gente dijo, bueno, aquí además de afecciones por el conflicto armado, hay una violencia estructural, hay un abandono estatal, estas son zonas muy ricas en recursos, pero muy pobres su gente. Hagamos un programa que ya llamaron Tentempié, quiere decir pequeños cambios que ayudan, por ejemplo, a que poblaciones desplazadas retornen, se reasienten, que no sea solamente el retorno, sino que también, por ejemplo, haya programas productivos que consoliden y afiancen el retorno. Y por último, el canciller venezolano Iván Gil decía, Venezuela siempre va a ser sede cada vez que pidan una reunión y que sea necesario para ustedes. ¿Cómo toman el apoyo de Venezuela en general de los países acompañantes? Para bien de Colombia y el pueblo colombiano y el gobierno, Venezuela ha tenido una política de Estado frente a la paz. Desde el año 91, habiendo gobiernos aquí de la democracia cristiana o del COPEI, albergaron y ayudaron a reuniones de paz de Colombia. Después llegó el gobierno de la Revolución Bolivariana, del presidente Chávez, y ha seguido eso. Entonces, eso realmente es algo por el que estamos muy agradecidos, muy reconocidos y esperamos que siga habiendo ese apoyo, porque en últimas, en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, se ha dicho que el objetivo es convertir a América Latina y el Caribe en una zona de paz. Y si logramos avances de paz en Colombia, eso va a beneficiar a toda la región y en primera instancia a los pueblos y gobiernos vecinos. Por último, la próxima reunión, ¿dónde será? No se informó ahora. Van a los territorios a desplegarse, pero luego, ¿dónde se reunirán? Ahora comenzamos un trabajo muy amplio de ir a los territorios, a hacer pedagogías de todo esto, a donde hay problemas, a tratar de aportar en la solución de problemas, y después nos volvemos a convocar a un quinto ciclo que debe hacerse en noviembre. En Colombia hay elecciones el 29 de octubre, entonces esperamos que hayan las elecciones y hacemos el ciclo después de las elecciones de octubre. La sede, se ha hecho peticiones a varios países garantes y esperamos que pronto haya una respuesta para poder decir dónde va a ser la sede del quinto ciclo. Muchas gracias. Entonces, la conversación con Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional, en este cierre del cuarto ciclo de diálogos aquí en Caracas, Venezuela. Adelante. La declaración a nuestro medio, a Telesur, y la presentamos ahora a ustedes a través de Noticia. Ha dicho Pablo Beltrán, hay acciones para hacer fracasar el cese bilateral. Recordemos que se trata de un cese bilateral de 180 días en todo el país con mecanismos de verificación. Es un punto para el análisis al que ya vamos a dar paso. Pero primero tenemos también lo que conversó Leonel Retamar, nuestro corresponsal aquí en Caracas, con el jefe del equipo negociador del gobierno, Oti Patiño. Aquí están sus declaraciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Estamos desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa en Caracas, que acogió este cuarto ciclo de los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, con la garantía y el apoyo de países acompañantes, Venezuela, Cuba, Brasil, Chile, México, también Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Estamos junto a Oti Patiño, el jefe de la delegación del gobierno colombiano. Su primera impresión de este cuarto ciclo, usted comenzaba diciendo avanzamos, con la certeza de que hay un avance en este cuarto ciclo. Evidentemente, avanzamos fundamentalmente en el tema del humanitario. Creo que desde el primer ciclo había esa preocupación y por eso se adelantaron alivios humanitarios en dos zonas, dos territorios. El territorio de las cárceles en Colombia, que según la Corte Constitucional plantea que haya un estado de cosas inconstitucional, es decir, la Constitución del 91 no es vigente en las cárceles de Colombia, y también en un territorio muy golpeado por la violencia como es el territorio cercano a Buenaventura,
al norte de Buenaventura básicamente, y oriente de Buenaventura, sur del Chocó. Estamos en ese territorio que además ha sido un territorio excluido, olvidado, también es un territorio en disputa por fuerzas, digamos, armadas de todo tipo, y que desde luego donde la economía es una economía muy precaria, en algunos casos combinada con economías ilegales, que desde luego vuelven mucho más problemático, digamos, avanzar en una solución del conflicto allá. Junto al abordaje de la emergencia, ustedes están pensando también en desarrollos productivos para la zona, un proceso para que esto de paz sea sostenible, ¿cierto? ¿En qué consistiría eso? Claro, nosotros hemos planteado la necesidad de hacer maquetas que hemos llamado, es decir, cositas en pequeño, pero que tengan una gran capacidad de ser efectos demostrativos para avanzar y para trascender, que siendo cosas pequeñas, pero realizables en corto plazo, de todas maneras tengan una proyección grandota, enorme, que signifique la necesidad de que otros gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, la reconozcan y la ayuden a desarrollar. Y desde luego para que otros sectores también miren que sí es posible hacer la paz y que esa paz está acompañada de transformaciones y no simplemente del silenciamiento de los fusiles. Esa es, digamos, la razón de ser esas transformaciones que desde luego son estructurales, no son simplemente alivios humanitarios, sino que tocan con relaciones culturales o viejas, o que simplemente sean para superar el conflicto armado, sino que conlleven a un mejoramiento de la vida de la gente. Este mes que ya se cumplió del cese bilateral al fuego, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Creen que este es un proceso frágil, se está fortaleciendo, o coinciden con lo que planteaba el jefe del ELN, el delegado, que está también bajo ataque el cese al fuego, bajo fuego? Bueno, siempre, digamos, el país anda en fuego, y este proceso de construcción de paz justamente se hizo porque había fuego cruzado. Y desde luego, pues ese fuego cruzado que es multidimensional, que es multilateral, que es diverso, ¿no?, con una cantidad de violencia que hay en el país, con algunos niveles de incomprensión, pues puede significar avances muy significativos. Y nosotros arrancamos, hay gobiernos que exigen que para conversar hay necesidad de un cese al fuego total, y aquí nosotros comenzamos sin que hubiese, en medio del conflicto armado, en medio del fuego. Y seguimos en medio del fuego, pero desde luego lo reconocen algunas agencias donde la violencia ha disminuido notablemente en ese tiempo. Decir que no ha disminuido, pues sería, digamos, mirar solamente la parte vacía, digamos, del vaso, como algunos dicen, y no la parte, digamos, que se ha logrado en esto. Digamos, a veces es muy difícil contabilizar el número de muertos y de acciones que se han emprendido antes con la población civil. Es muy difícil esa estadística de lo logrado, pero indudablemente hay maneras de medirla, y seguramente medidas comparativas de lograrla que seguramente van a salir después. Pero yo estoy absolutamente seguro que la inhibición que genera el cese al fuego, que es no solamente contempla que no haya acciones entre fuerza pública y el ELN, también el respeto al DIH, el respeto profundo al DIH, significa que también genere unos cese a las hostilidades contra la población civil. Ahora, ampliando un poquito la mirada y considerando lo que decía el comunicado de los países garantes, felicitan la disciplina y el compromiso con que trabaja esta Comisión de Paz. Y ampliando la mirada en el continente, el apoyo de Venezuela, cómo lo valoran, y si coinciden esto de que lo dice Venezuela frecuentemente, la paz de Colombia es la paz del continente, o sea, tiene unas repercusiones muy grandes lo que pueda ocurrir en Colombia. Indudablemente la paz, digamos, concebida dentro del criterio con que se ha trabajado desde los enunciados del presidente de la República, que sea una paz total, incluso tiene esas repercusiones y puede crear incluso un nuevo ordenamiento en las relaciones hemisféricas, relaciones entre los países, relaciones con las potencias, especialmente
con la gran potencia de este continente que es Estados Unidos. En fin, relaciones para defender grandes territorios como la Amazonia, que es un patrimonio no solamente de los países que la tenemos, sino también del planeta, ¿no? Del planeta mismo. Toda la costa del Pacífico, que es una selva húmeda, tropical, que se extiende y se prolonga hasta Panamá y continúa hasta el Ecuador. Todo eso, digamos, va a tener repercusiones y ojalá tenga esas repercusiones de gran escala y de gran dimensión, digamos, de orden concreto, no solamente de tipo retórico, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Es Oti Patiño, el jefe de la delegación del gobierno colombiano, quien nos daba estas impresiones para Telesur al cierre del cuarto ciclo de diálogos que se desarrolló aquí en Caracas. Ya es la tercera ocasión en que Venezuela recibe estos diálogos, sumando además la primera manifestación de intenciones que hicieron aquí en Caracas también, y el país, el canciller Iván Gil ha dicho que Venezuela será sede todas las veces que sea necesario para este proceso de paz. Adelante. Agradecemos a nuestro corresponsal Leonel Retamal aquí en Caracas por traernos los testimonios de dos figuras centrales, los representantes, los jefes de la delegación por parte del gobierno colombiano Oti Patiño y por parte de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional ELN Pablo Beltrán. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de estas decisiones, de esos compromisos adoptados hoy? ¿Son aplicables? ¿Es posible avanzar en el desescalamiento del conflicto y llevar un poco de tranquilidad o mucha tranquilidad mejor a las zonas más golpeadas de Colombia? Vamos a hablarlo con Boris Duarte, analista político, profesor en la Universidad Nacional de Colombia, nos acompaña desde Bogotá. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias. Está usted escuchando atentamente esas declaraciones, así que de una vez le pregunto, ¿usted cree que es posible aplicar estos puntos que es parte de esta agenda con la que concluye este cuarto ciclo rápidamente en el marco del cese bilateral, más acciones de monitoreo, del mecanismo de monitoreo para que se logre llevar a 3 zonas de Colombia, no por departamentos, sino por regiones muy golpeadas del conflicto, tranquilidad y llevar además al Estado, no solamente a la fuerza pública? Y tercero, crear mucho más rápido los mecanismos de participación ciudadana. Bueno, esto es en general los 3 grandes compromisos que realizan las delegaciones. ¿Usted cree que esto es posible? Bueno, lo primero que habría que señalar es que una de las características de este proceso con el ELN, a diferencia de otros procesos que hemos tenido con otros grupos armados, es que se ha contemplado la implementación de acuerdos parciales. Aquí han ustedes hecho seguimiento a los 3 acuerdos que se han alcanzado en este cuarto ciclo. El cumplimiento de esos acuerdos, sin lugar a dudas, será un punto de referencia muy importante para los posteriores avances que pueda tener el proceso. Hay un espejo muy negativo con lo que ha sido la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, los que se hicieron con la antigua guerrilla de las FARC, y aquí hay una especie como de volver a reconstruir la confianza entre las partes, y sin lugar a dudas el cumplimiento de estos acuerdos será la base sobre la cual se puedan construir más adelante acuerdos de más hondo calado que puedan llevar a la terminación del conflicto, en este caso con el ELN. Yendo a lo puntual, el cese al fuego, hay que recordar, es un cese de momento entre el ELN y el gobierno. Aquí no están comprometidos otros actores armados y ese es tal vez el principal problema de este cese al fuego, que efectivamente se hace en medio del conflicto. Lo que se esperaría es que el mecanismo de monitoreo y verificación, que está integrado, entre otras, por la comunidad internacional y las 2 delegaciones, pueda hacer un seguimiento minucioso, pueda hacer un seguimiento exhaustivo de todo lo que pueda acontecer en estos 180 días, de los cuales ya llevamos prácticamente un mes. Creo que los informes de este mecanismo de monitoreo serán muy importantes para poder comprobar el compromiso de las partes con este que ha sido uno de los más importantes acuerdos durante este proceso.
Insisto, estos acuerdos parciales son fundamentales porque cimentan la confianza de las partes en lo que queda del resto del proceso. En lo que tiene que ver con los alivios humanitarios en estas dos zonas del país, el Bajo Calima, San Juan y toda la parte del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, lo que hay que celebrar es que la paz, en este caso el acuerdo, el proceso con el ELN, es la posibilidad para que el gobierno voltee a mirar a estas regiones que han sido marginadas históricamente. En el caso de el Bajo Calima y San Juan, hay que recordar que este es el producto de un trabajo que ya se viene haciendo meses atrás, que arrancó con la caravana humanitaria y que busca no solamente dar garantías del cumplimiento al cese al fuego, sino llevar inversión pública para atender necesidades básicas insatisfechas de estas comunidades que no han visto más posibilidades, sino el conflicto para tratar de sobreaguar las difíciles condiciones que enfrentan. Insisto, el cumplimiento también de este acuerdo parcial resultará fundamental, piedra angular para posibles acuerdos que se puedan construir más adelante. Finalmente, el profesor, acuerdo antes de que pase al siguiente punto, permítame preguntarle lo siguiente. Es que Colombia históricamente ha vivido de manera dramática de un conflicto armado a otro, una extensa violencia de más de 50 años con distintos actores armados. Así que si observamos estas tres regiones del país, pero las ponemos en todo este contexto, ¿usted cree que son en este momento las más complejas? ¿Por qué habrían sido estas las decisiones? Veamos todo el departamento del Cauca, todo el departamento. La situación es extremadamente compleja para las comunidades campesinas, para las comunidades indígenas, hay presencia de actores armados y del crimen organizado transnacional. Así que con respecto a ello, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué cree que al final se tomó esta decisión? Sí, cuando uno mira el mapa del conflicto y analiza la manera como se han asentado los grupos armados desde la década del 60 para acá, lo que uno ve es que hay unas zonas que efectivamente han estado mucho más afectadas por el conflicto, entre otras porque son zonas de extracción de rentas ilícitas, lo cual pues configura la posibilidad de sobrevivencia de los grupos armados. Creo que es un acierto que se ubique en estas zonas estos alivios humanitarios y esta inversión pública para llevar proyectos de desarrollo, porque es la posibilidad de sacar de alguna manera del conflicto y de la ilegalidad de esas economías ilegales a estas comunidades. Creo que eso es un acierto. Ahora, lo que esperaría uno es que esto se implemente de manera, digamos, célere y efectiva. Insisto, en el caso del Bajo Calima y de San Juan, pues esto no arrancó aquí con este ciclo, ya se viene discutiendo desde el año pasado cómo llevar alivios humanitarios a estas zonas que son de las más afectadas por las economías ilegales y por supuesto por los grupos armados. Entonces creo que es un acierto, efectivamente allí hay una concentración de hechos que deben atenderse de manera urgente. Creo que es un paso importante que da el proceso y creo que este modelo de implementación de acuerdos parciales es útil precisamente en ese sentido, porque permite traer alivios, traer soluciones concretas, sin tener que esperar seguramente los 3 o 4 años que puede durar todo el proceso de conversaciones. Eso me parece muy importante. Y el tercer tema, seguramente me iba a hablar usted, pero lo interrumpí, profesor, tiene que ver con la participación de la sociedad civil, del pueblo, de la población colombiana a lo largo y ancho del país. Este ha sido un punto en el que si revisamos hacia atrás, el Ejército de Liberación Nacional en otros procesos de negociación lo ha puesto como un aspecto central. Hoy en día para el gobierno Petro también lo es. Pero son muchos temas, son comunidades que han vivido históricamente el conflicto con sus propias características, así que esto es un tremendo desafío. El desafío es que esta participación sea una participación vinculante. Desde la década del 90, cuando fue expedida la nueva constitución actualmente vigente, la constitución del 91,
se han abierto en el país una cantidad inédita de espacios de consulta y espacios de participación ciudadana que a mi juicio no han sido efectivos porque no son vinculantes. Son espacios, en el mejor de los casos, de simple consulta que, digamos, no atienden de manera expedita los reclamos de la ciudadanía, se quedan en escenarios de consulta. El reto que tiene este proceso de paz es que esa participación sea una participación vinculante. En el pasado, en el proceso de paz con las FARC, tuvimos también un proceso de participación muy amplio. Muchas de las propuestas de los distintos sectores sociales, de los distintos territorios, fueron recogidos. Algunas de esas propuestas quedaron plasmadas en el acuerdo final, pero la comunidad no volvió a ser convocada para la implementación de esas recomendaciones, de esas exigencias. Aquí lo que se esperaría es que ese plan nacional de participación que espera construirse al término de todo este proceso, pues cuente con mecanismos de participación, no solamente en la formulación, sino en toda la implementación, inclusive en la evaluación de las acciones que se van a emprender para atender el conjunto de necesidades que toda la ciudadanía va a llevar. Creo que ese es el gran reto, es un reto ambicioso. Se está hablando de 25 procesos, 15 de esos procesos recogerán propuestas de distintos sectores sociales, otros 10 seguramente recogerán necesidades de territorios concretos y la manera que esto tiene para trascender es que no se construya con esto una nueva lista de mercado, sino que se puedan construir mecanismos que permitan hacerle seguimiento a la implementación y evaluación a las acciones que van a derivar de este Plan Nacional de Participación. Creo que ese es el reto que tiene la participación en este proceso. Una lista de mercado aplicable y concreta entonces, profesor. Sí, se trataría efectivamente de que estos acuerdos puedan cumplirse. De lo contrario, pues creo que volveremos a la situación anterior, ¿no? El pueblo es consultado, pero no se atienden sus necesidades. Esperemos que en este caso la cesta del mercado pueda llenarse y pueda llegar a todos los hogares que están reclamando distinto tipo de medidas y atenciones por parte del Estado colombiano. Que sea muy nutrida y cargada de paz. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias además por quedarse con nosotros para escuchar los testimonios de los jefes de las delegaciones. Gracias, buenas noches. Con todo gusto, Tatiana. Feliz noche. Hasta luego, para todos muchas ustedes. Gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, la extrema derecha llega al extremo de negar el terrorismo de Estado a 40 años del retorno de la democracia tras la sangrienta dictadura de Rafael Videla. La condena por el negacionismo del movimiento Libertad Avanza del candidato a la presidencia Milei se expresó de distintas formas este lunes, una de ellas con movilizaciones. Nos preguntamos, ¿cómo se atreven a tanto? Vamos a analizarlo. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Argentina, masivas movilizaciones este martes en rechazo al acto negacionista del partido de extrema derecha Libertad Avanza sobre el terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Vamos a verlo. Bajo la consigna Negacionismo Nunca Más, organismos de derechos humanos, sindicales y movimientos sociales repudiaron el homenaje a las víctimas del terrorismo.
con referencia a las organizaciones guerrilleras de la década del 70, encabezado por la candidata a vicepresidenta del partido de extrema derecha, Libertad Avanza, Victoria Villarroel. Nosotros venimos a decir que el tema de los derechos humanos no es un tema de pasado que reivindicamos. Los muertos son nuestros muertos, las víctimas son nuestras víctimas, nuestros héroes son nuestros héroes. Hoy viene acá con supuestas víctimas del terrorismo. Ahora, en Argentina no hubo una guerra, como ellos dicen. En Argentina, cuando fue el 24 de marzo del 76, cuando fue el golpe de Estado, lo que ellos llaman organizaciones terroristas, estaban desarticuladas. El golpe fue contra los trabajadores. El 70% de los desaparecidos son trabajadores, miembros de comisiones internas. Asimismo, alertaron que la convocatoria será parte del plan de gobierno de Javier Milei, en caso de que gane las elecciones presidenciales. Esta movida tiene que ver con la estructuración del futuro gobierno de Milei en el caso de que finalmente las urnas le den la razón. Va y le da señales a las iglesias, por eso saca el primer día después de las elecciones el tema del aborto, lo trae nuevamente para dar señales a las iglesias. Ahora da señales al poder militar de la Argentina. En un comunicado, el Instituto de Derechos Humanos y Memoria rechazó cualquier intento de relativizar o negar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad. La organización Madres de Plaza de Mayo también condenó a los defensores de genocidas al pretender reivindicar la teoría de los dos demonios en el discurso público. Por su parte, la organización Hijos Capital definió la actividad un acto de promoción de olvido y la reivindicación del terrorismo de Estado. La organización Memoria, Verdad y Justicia calificó a la diputada como defensora de genocidas tras sus antecedentes laborales con Videla y otros victimarios. A su vez, lo consideran un acto provocador por parte de los sectores de derecha. La dictadura cívico-militar de Rafael Videla dejó un saldo aproximado de 30.000 víctimas entre desapariciones forzadas y asesinatos. ¿Cómo finaliza esta jornada después de esta condena desde distintísimos sectores del país? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Hola Juan, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. La jornada finalizó fuera de lo que ellos esperaban, es decir, de este sector negacionismo. Terminó en paz, hubo algunos incidentes menores, pero nada que hiciera o provocar algún tipo de disturbio frente a la legislatura porteña, donde Victoria Villarroel, candidata a vicepresidenta de la Nación de la Libertad Avanza, el partido que lidera Javier Milei, organizó este acto de homenaje a quienes fueron, según ella denomina, víctimas del terrorismo. Victoria Villarroel es un personaje oscuro, desconocido prácticamente, que apareció, digamos, más mediáticamente cuando comenzó a ser primero diputada y después, en este último tiempo, consagrada como candidata a vicepresidenta por Javier Milei. Tiene sus antecedentes, es hija de militares, su abuelo perteneció a la Armada Argentina, su padre fue del ejército, el teniente coronel, participó del operativo Independencia que se desarrolló en la provincia de Tucumán durante la parte final del gobierno de Isabel Martínez de Perón. Fue un operativo muy sangriento, Tatiana, que se desarrolló allí por parte del ejército. Y fue también más joven, organizaba reuniones con otros jóvenes visitando al dictador y genocida Jorge Rafael Videla en su detención. Jorge Rafael Videla murió en la cárcel gracias a los juicios de lesa humanidad que se hicieron en la República Argentina, el juicio a las juntas militares. Las juntas militares fueron las que fueron la cabeza del gobierno de facto en la República Argentina del 76 hasta 1983. Justamente en 1983, 40 años se cumplen, en 30 de octubre los argentinos fuimos a las urnas, se eligió a Raúl Ricardo Alfonsín como presidente y el 10 de diciembre fue consagrado como tal, asumió el cargo de presidente de la Nación. No fue fácil la etapa de Raúl Alfonsín tampoco con este tema, los juicios en las juntas, después la presión de lo que era denominado el partido militar en ese momento, generó 3 intentos de golpe de Estado, 3 asonadas militares que derivaron en las leyes de obediencia a vida y punto final, rechazadas por buena parte de la sociedad, los organismos de derechos humanos. Después
De esto vino el gobierno de Carlos Menem, hubo un intento nuevamente de golpe de Estado en diciembre de 1991, que fue sofocado justamente por el propio ejército argentino y bajo la orden de justamente el expresidente Menem. Los argentinos vivimos esta jornada con cierta tristeza, ¿no? Porque de alguna manera estamos cayendo en esta trampa de provocación que está dando en estos momentos el personaje, Victoria Villarroel y algunos argentinos. Quiero decir, porque seguramente la consulta es, pero sacaron casi el 30% de los votos en la elección. Eso no quiere decir, Tatiana, quiero aclararlo, que muchos de los votantes estén de acuerdo de La Libertad Avanza con esto. Te lo podría asegurar, no tengo el dato concreto, no hay una encuesta sobre todos ellos, pero seguramente muchos de ellos, por otras razones, los han votado, pero no por esto. En Argentina, el negacionismo forma parte de grupos minúsculos de este país, porque lo hemos vivido a sangre y fuego, hemos sufrido las consecuencias de lo que ha sido la dictadura militar y el accionar justamente de las fuerzas del terrorismo de Estado, como se denomina, y desde estos sectores también se ha querido instalar esta teoría de los dos demonios que intenta equiparar lo que pasó por parte de quienes resistieron a la dictadura militar con el accionar de este terrorismo de Estado. Es que de hecho, Juan, lo que hemos observado después de tanta lucha, además que ha sido un ejemplo Argentina por la reivindicación de los derechos humanos de los millones de hombres y mujeres víctimas de la dictadura ante el mundo, es que hay consenso nacional. Esto, por ejemplo, me recordaba cómo el gobierno del expresidente Macri, cuando le preguntaban que si él sabía cuántas personas habían desaparecidas, él dice, no recuerdo, ya también lo recuerda, no sé si 30.000, 8.000 o cuántas. Es decir, un hecho similar a este, lo que pasa es que esto es mucho peor. Lo que uno se pregunta, cómo se atreven a tanto, y esto además en el contexto, Juan, en que el pasado sábado prácticamente comenzó ya oficialmente la campaña. Se atreven a tanto porque equivocadamente, Tatiana, creen que el resultado de las elecciones PASO, que es una gran interna, en realidad, los habilita para esto. Habilita a este sector de La Libertad Avanza a llevar adelante un acto de esta característica, que es un acto de provocación. Es un acto de provocación, claramente. Esta mujer viene de donde les contábamos recién. Tiene un centro de estudios legales, voy a tratar de decirlo textualmente, porque realmente no. Es un centro que me permaneció presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, es la entidad que ella preside, ¿no? Como te decía, siempre teniendo algún contacto con algún sector de las Fuerzas Armadas retiradas, que han formado parte, algunos de ellos de la dictadura militar. Bueno, organizaba estas reuniones, te decía, con el dictador Jorge Rafael Videla. Bueno, hay sectores que se resisten claramente o quieren insistir con esta teoría de los dos demonios, que, como te explicaba, intenta equiparar el accionar del terrorismo de Estado con lo que fue la lucha contra esa misma dictadura. Y se agarran, Tatiana, porque hay que explicarle a la gente, de un periodo de la Argentina que tiene que ver con el regreso de Perón al país, con su presidencia y con el final de ese gran líder político que tuvo el país, ¿no? Cuando ya se encontraba enfermo, que estuvo rodeado por personajes oscuros como José López Rega, que fundó la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, y que comenzó con un aparato paramilitar justamente a enfrentar lo que ellos decían el terrorismo. Y hubo también durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón un decreto justamente en contra del terrorismo, de la guerrilla, como se llamaba en ese momento, o se lo denominaba en ese momento, que utilizó la palabra aniquilamiento. Y esto dio pie a lo que vino después, a la pesadilla que vino después. Se agarra de ese periodo diciendo que esas víctimas militares fueron víctimas en un gobierno democrático. Y parte de razón hay en el fundamento de la ubicación histórica de ese momento, pero no en lo que hicieron, cómo lo llevaron adelante, cómo interpretaron esa decisión de un gobierno constitucional de aniquilar, la palabra fue terrible, a
la guerrilla o el terrorismo. Y eso dio pie a esto. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Estos sectores que todavía niegan, por eso negacionismo, esos hechos que ocurrieron en un contexto además internacional, Tatiana, donde el mundo estaba convulsionado, donde pasaba en el planeta cuestiones ideológicas muy fuertes y que, bueno, derivaron después también toda esta parte de la historia en los golpes militares en América Latina, ¿no? Así es, y ese fue un hecho concreto en el que no se puede cambiar la realidad, así se piense lo que se piense, fueron hechos fácticos. Gracias, Juan, por recordarnos todo esto y ponernos al día. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Honduras, el presidente del Congreso Nacional anuncia la creación de una comisión especial para investigar al exfiscal general y a parte de su equipo por acción u omisión en actos de corrupción. Sucede en momentos en que la oposición frena el proceso de elección de nuevas autoridades del Ministerio Público y el gobierno denuncia intentos de desestabilización. Les contamos al volver en Es Noticia. En Noticia Honduras, el presidente del Congreso nombró una comisión especial para investigar al exfiscal general y al exfiscal adjunto por su presunta participación en las estructuras de crimen organizado. Poco después del anuncio, uno de los acusados cruzó la frontera. Aseguró que fue por fines laborales, pero otros han calificado la medida como desesperada. Vamos a ver. Este domingo, el presidente del Congreso, Luis Rolando Redondo, anunció la víspera de una investigación contra el exfiscal general, Óscar Chinchilla, y el exfiscal adjunto, Daniel Cibrián. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de redes sociales, donde indicó que la comisión especial estará integrada por 9 personas para investigar a los extitulares del Ministerio Público, quienes son acusados por participación, por acción u omisión, en las estructuras del crimen organizado. Según Redondo, buscan comprobar su participación en los actos de corrupción de administraciones pasadas, particularmente en la del expresidente de extrema derecha, Juan Orlando Hernández, quien está en prisión en suelo estadounidense por cargos de narcotráfico. La presidenta Xiomara Castro se pronunció al respecto y reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción. Además, hizo un llamado al Parlamento para elegir nuevos funcionarios. Por su parte, la bancada opositora, Partido Liberal, rechazó la decisión del Congreso y lo calificó como un abuso de poder. Horas más tarde del anuncio, el sistema de aduana fronteriza con Nicaragua informó la salida de Óscar Chinchilla del país, aunque asegura que su partida fue por fines laborales y su compromiso como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia. Algunos expertos lo califican como una medida desesperada por salir impune de un juicio político en su contra. Esta medida tiene lugar en medio de las dificultades políticas en el Congreso para designar un nuevo fiscal, pues el pasado jueves concluyó el mandato de Chinchilla y Cibrián como representantes del Ministerio Público durante 2 periodos consecutivos. Ante esto, el director de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Luis Javier Santos, fue nombrado como fiscal general provisional hasta que se concrete un acuerdo entre las fuerzas políticas y los 128 diputados del Parlamento voten por un nuevo titular. Allí los hechos, así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas muy buenas noches. Hasta mañana. Un placer.